el peso allí de los carros. ¿Y el tú qué tal? ¿Qué hiciste el fin de semana? Hasta para vender. Hay que contar todo, ¿no? No, ¿qué tal? No, no, si tienes un carro por ahí dañado, que es como nuestro tema favorito. Yo por mi papá que en paz descanse aprendí a no comprar carros, no me gustan los carros. O sea, me gustan, pero no me gusta tener carros porque me parece una esclavitud en muchos sentidos. Dependiendo mucho de eso, aunque son muy útiles, pero prefiero el carro aunque otro. Es muy bueno. Eso es mucho mejor. Y el fin de semana, cantar mucho, trabajar mucho en este nuevo proyecto que se llama Relax, música para la paz mental, y en mi gira para México también, vamos a hacer eso, entonces ahí les iremos contando. Genial, porque empatan muy bien. Miren, el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, siempre hablamos de salud mental, ¿cierto? Pero estamos en el tema de las adicciones. Esperaríamos que hoy fuera como el último día de las adicciones, y la invitación por cuenta de Play Radio, que es como la sugerencia del día de hoy, era que habláramos del contexto familiar. Y como tú, aparte del contexto familiar, también nos puedes hablar de toda la parte artística y todo eso, entonces vamos a hacer de este programa, el último programa de adicciones, algo muy, muy diferente. Muchas gracias por aceptar. No, tengo encantado de contar, al contrario, gracias por invitarme, por estar aquí con estos españoles Daña Carlos, contigo, mentira. Oh, no soy así, yo soy un negro muy negro, pero bueno, para que también se haga divertido el programa. Y como tú dijiste, ojalá sea el último programa de adicciones, eso me pareció maravilloso. Suena muy romántico, sí. Ojalá fuera el último programa de adicciones. Por falta de demanda. Por falta de demanda. Pues qué tal, Miguel, si tú nos cuentas un poquito de resumen de lo que hicimos en la primera sesión de adicciones. En la primera, vale, es que me pasa un poco lo que te dije el otro día, Natalia, que el consumo como que me pierdo memoria con él. Entonces, en la primera abordamos un poco al principio, si no recuerdo mal, ¿no?, la historia de las sustancias, ¿no? Bueno, más que de las sustancias, de la relación, ¿no?, del ser humano con las sustancias, de cómo empieza un poco históricamente a ser empleado, pues, en fines más ritualísticos, religiosos, y luego ya cómo empieza un poco el ocio, la parte ya más lucrativa, que es un poco también donde suelen entrar los problemas, ¿no?, con todo esto. Luego pasamos un poco también a hablar en términos de diagnóstico, un poco entrando en el debate de si es cuestión de voluntad o cuestión de una enfermedad como tal, o un problema de salud mental más, por así decirlo, independiente del ligado de la voluntad del sujeto, ¿no? Y básicamente nos paramos ahí, ¿no? Luego ya empezamos como a divagar un poco y nos fuimos por los cerros de Úbeda, como se dice en España, y también tratamos temas de la voluntariedad, ¿no?, de tanto voluntariedad más jurídica como de voluntariedad también en términos de voluntad, ¿no?, o de la necesidad que tiene la persona como para salir de ahí. Y en la segunda pasamos a un poco a hacer más hincapié en esas cosas, ¿no, Marta? ¿Te acuerdas eso? Sí, no, en la segunda fue un poco más el contexto social o la implicación social del consumo. Sí que abordamos un poco el tema de la familia, pero en relación con la voluntariedad, ¿no? Como muchas veces pues la familia desbordada, ¿no?, te solicita la ayuda diciendo por favor y no se puede hacer nada de verdad. Y es como el explicar eso, la necesidad como de la voluntariedad, por eso he ligado un poco con el tema de hoy. Y un poco, sobre todo nos centramos un poco en la parte social, ¿no?, en lo que a veces condiciona ese consumo, que en ocasiones pues asocia pues necesidad como de robar para poder consumir, delincuencia, malas compañías, un poco lleva muchas cosas de la mano que hacen que genere un gran estigma hacia la persona, ¿no?, y hacia un poco ese tipo de entorno, ¿no?, como que ya está un poco tachado, ya no es alguien a quien apetezca acercarse o a quien se le tienda la mano, y un poco hablábamos de eso, y que ya una vez ahí es como muy difícil salir pues por todos esos factores. Bueno, pues sí, ¿qué tal si hacemos como de pronto un resumen básico para que las personas que nos ven quieran saber qué tienen los otros contenidos y los puedan buscar, ¿cierto? Como decía Miguel, pues hablamos un poco sobre si es diagnóstico o no, creo que quedó claro el tema de que al final es un diagnóstico, ¿sí? Pero la claridad que repito, que la repetimos en todos los programas porque es muy importante, es que se genera diagnósticos para poder tener acceso a tratamiento por sistema de salud. No se genera un diagnóstico para que tengamos el rótulo, no es el diagnóstico para que sepamos que estamos enfermos. De hecho, en la segunda sesión con Marta discutimos mucho sobre si es un diagnóstico o no. Recuerdan que hablábamos sobre diagnóstico y voluntariedad, o sea, si el consumo es más por voluntad o si es porque es una enfermedad. Entonces quedó absolutamente claro que
para que lo consulten, la dicotomía continúa, es más un asunto filosófico. Nosotros no tenemos la última palabra, pero la última palabra dada en términos del DSM, si es porque lo que tenemos es acceso a tratamiento, ¿no? Ese es como de unos Alex. No, me está poniendo como como yo no estaba en los otros programas, yo me estaba poniendo como el lugar de allá y desde lo que he vivido, porque yo estaba muy cerca a este problema, llamémoslo así, o a esta situación de vida. Si la adicción a las sustancias psicoactivas es en sí misma un problema causa o un problema consecuencia. Es decir, esta es una pregunta que siempre me hago, porque yo me hago adicto porque ya tenía un problema de salud mental, unas soledades, qué sé yo, o el problema es en sí mismo la causa. Eso es muy interesante porque también salió, ¿no?, en el debate del otro día, ¿no? Y incidimos un poco también en el tema de la circularidad, ¿no? De que normalmente es opinable también, pero yo sí que lo entiendo más como en términos de consecuencia, o sea, en términos de que una adicción también hay que comprenderla como algo que lógicamente esconde o protege a la persona de algo, ¿no? Porque por algo se entra en una adicción, salvo excepciones muy, pues a lo mejor incluso iatrogénicas, ¿no? De los médicos que muchas veces también pues causamos adictos, ¿no? Pues o con el tema del fentanilo, con temas muy de desconocimiento que un poco exonera un poco la responsabilidad que en otros casos, pero a fin de cuentas normalmente si tú no prestas atención a lo bueno o a la parte positiva, entre comillas, y metafóricamente, que tiene ese consumo, es decir, aquella cosa que la persona está obteniendo de ese consumo, ¿no?, de aquello que huye, por así decirlo, pues malamente vas a poder ayudar a esa persona, ¿no?, porque la persona también empieza a consumir por algo, ¿no?, y la utiliza para algo. Entonces, en ese caso sí que sería una consecuencia, ¿no? Hay algo que la persona, de lo que la persona está echando mano para huir de algo. En otras ocasiones pues sí que puede ser, lógicamente luego se retroalimenta, no circularmente, y lo que empieza siendo una consecuencia empieza a ser causa de otras cosas, ¿no?, de pérdida de trabajo, de aislamiento, y es un bucle no casi infinito. Lo que pasa es que puede haber predisposición genética, eso también es cierto. Puede haber una predisposición genética que nos pueda nosotros llevar a pensar que tenemos cierta, yo lo voy a decir así pastucita, ¿cierto? Como que tenemos un bichito. Y ese bichito nos ayuda a que, mejor dicho, yo les voy a hablar más en paisa. Imagínense que a mí me encanta el vino, me fascina el vino. Mis viejos amigos de mi juventud que me conocen muy bien saben que yo tomo vino, ¿sí o no? Me encanta el vino. Tengo predisposición genética a consumo, entonces yo tengo que tomar 1, 2 copitas máxima, porque si no, yo no sé qué sería, ¿cierto? Entonces de pronto con la pregunta de Alex de si es causa, pues puede tener una base, como ese bichito que dice vea que sí, vea que sí, que vea que sí. Pero si tenemos en el entorno riesgo, se va a volver más. Se potencia. Se potencia. Es que es como pero hay como personalidades también como con naturaleza como más adictiva, ¿no? Es este amigo o amiga que todo lo que prueba pues como que se tiene que controlar mucho de forma consciente porque como que es una persona como que le gusta todo en abundancia, ¿no? Como todo mucho, como... Es como uno sale a tomar con los amigos. Hay algunos que tenemos la posibilidad de decir, yo paro que me voy para la casa porque ya de aquí para allá sé que no va a disfrutar, ¿no? Y otros que la tienen que seguir hasta que, mejor dicho, uno vaya y para la buceta. Y prueban después, o sea, primero prueban el alcohol y les pasa, prueban el tabaco, les pasa, prueban ¿no? Como gente, el café incluso, ¿no? Como drogas más legales como que sí que es verdad que yo creo que no sé si es genético de construcción o de pero la personalidad está claro que hay gente que tiene mucha más facilidad para quedarse adicta y no tolerar como una buena relación con el consumo, ¿no? Porque como dice Natalia, yo sé que a mí me gusta mucho el vino, pero controlo e intento tomar el vino las 2 copas que me permite, ¿no? Como que eso sería un consumo responsable dentro de una sustancia. No, yo, pausa. No, eso no. Yo hago una corrección porque qué pena. Del otro lado me conoce mucha gente, Alex me conoce toda la vida. No, yo corrijo. A mí me gusta mucho el vino y yo soy de esa tipología de personalidad apasionada. Yo soy de esas que yo... bebe 4 botellas. No, me toca aguantarme, no, yo creo que... Natalia ha venido con los dientes morados hoy. ella se sentaba en un concierto ahí, patrocinada por grandes. No, pero sí la claridad de lo que dice Marta sí es real.
Esas personalidades apasionadas que les gustan los polos, a mí me encanta, y yo tengo un riesgo supremamente elevado al consumo. Ese control del que hablé no es que yo sea de mucho control, es que sé que tengo que hacerlo porque tengo predisposición y porque aparte tengo personalidad de pasión. Y eres capaz de, ¿no?, de controlarte, Por ahora. porque te conoces, como que yo creo que en el consumo, Sí. lo hablábamos con el otro día unos estudiantes, como que en el consumo de sustancias, ya no hablo de adicción, sino el consumo en general, de probar o de estar en relación con sustancias, requiere mucho como autoconocimiento, ¿no? Porque yo no puedo hacer lo que hace el de al lado, porque yo sé que si hago lo que hace el de al lado, como dice Natalia, yo voy a acabar bebiéndome 4 botellas al día, o yo, como que para tener una buena relación con las sustancias que tienen más naturaleza adictiva, café, alcohol, tabaco y ya pues drogas más ilegales, siempre hay que tener como muy claro dónde estoy yo, ¿no? ¿Qué naturaleza tengo yo? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cómo me relaciono yo con las cosas que pueden ser como más adictivas? Mira que tú dijiste algo que pues quiero compartirle a la gente desde mi perspectiva de artista, de la perspectiva de alguien que ha convivido familiarmente con personas que están cercanas a esas adicciones y que cayeron a ellas. Por eso la pregunta que te hice, que les hice a todos, pero que tú me respondiste de por qué se llega a ese tipo de consumos. Pero tú dijiste algo que me llama la atención y me parece muy bonito en el sentido de que empecemos a creernos más que el que consume. Cuando tú dices somos adictos al café, todos somos adictos a alguna cosa, al chocolate, yo soy adicto a la música y es un consumo, puede que sea metafórico como sea, pero sigue siendo un consumo porque me consume mi tiempo y consume mis cosas, bueno. Y de ahí como a dejar de ver al adicto como el que está haciendo las cosas mal, porque es que todos somos adictos. Ahora, que no es lo mismo consumir café que consumir heroína, porque obviamente yo es más fácil que pueda dejar el café o quizá me haga menos daño, esas dos cosas, pero sigamos siendo adictos. Entonces en esa medida, si uno, creo yo, desde lo que yo digo como familiar, como artista, todo, si uno ve al adicto desde una posición más humilde, más sencilla, más comprensiva, tal vez ayudaríamos un poco más, porque cuando a uno también los saca del entorno, los aleja, porque dices que es que les está haciendo más mal. Ven, Alex, tú cuando estás hablando, ¿sí? Pareciera que tienes, sí, estamos hablando del entorno familiar, pareciera que tengas una situación muy cercana que donde conoces esos casos. Háblanos eso que tú dices, ¿qué crees tú que necesita nuestro familiar cuando estamos en ese dolor de consumo? O sea, nosotros aquí todos nos creemos que no consumimos, ojo, digo nos creemos, yo me meto en el mismo grupo de ustedes, qué pena, pues que yo me aguanto, entonces yo soy del grupo de ustedes tres, nos creemos que no somos excesivos, de consumo excesivo, listo. ¿Qué hacemos cuando tenemos ese ser querido, ese familiar o ese amigo en las rumbas en las que tú estás tocando y los ves ahí mal? ¿Qué hacemos? Claro, yo viví todos esos entornos y he cometido muchos errores, y lo confieso y casi que pidiendo perdón, pero pues bueno, en el fondo nadie está preparado para eso, ¿cierto? Para saber cómo actuar. En la pandemia fue muy tenaz, porque fue un encierro en el que yo creo que la adicción al consumo de sustancias psicoactivas era la única salida en que ocupo mi vida, cómo salgo de este aburrimiento, que pues, eso hacia el mundo se va a acabar, qué está pasando. Eso fue horrible. Yo creo que la pandemia nos hizo un daño psicológico tremendo a la salud mental, que no hemos ni siquiera comprendido ni hemos sabido afrontar. Y en mi caso, yo, muy espiritual, muy de Dios desde mi percepción de él, lo que fui aprendiendo es que la salida más bonita es eso, intentar comprender cuáles son las ausencias de esta persona que me acompaña, que está pasando por eso. Porque lo primero fue juzgar, fue pelear, porque es insoportable, entonces tú no puedes dormir, bueno, tú no tienes vida. Uno se vuelve adicto con el adicto, el entorno familiar se vuelve adicto con el adicto y sufre sus mismas soledades, sus mismos dolores, sus mismos trasnochos. O sea, es una cosa que yo sé que todos, yo creo que prácticamente todos tenemos algún familiar. Sí, sí, todos, sí, sí, todos. sí. Eso es algo que tenemos que empezar a mirar. Y no como el problema en sí, sino, como tú lo decías, como una consecuencia de que. Entonces yo lo que humildemente fui aprendiendo y le comparto a las familias, lo primero es el amor. O sea, dejar de ver al adicto como un consumidor, como decían las abuelitas, las mamás, esos marihuaneros de la esquina. Ver más como, venga, es que es una persona que está pasando unas cosas difíciles y recurrir a eso porque siente el placer de que le puede solucionar por lo menos momentáneamente el dolor o la soledad por la que está pasando. Y cuando el familiar tuyo se empieza a sentir acompañado por ti, encuentra una esperanza de, venga, voy a intentar salir. Algunos casos se salen, algunos es imposible, pero siento yo que el amor, la comprensión, el no verlo como el malo, sino como una persona que está enferma, como tú puedes estar enfermo de un dolor de cabeza, de que no puedes salir tan fácilmente. Sí, del que es un dolor de cabeza crónico,
¿qué tiene que hacer? Eso es complejo, no hay medicina para eso, tiene que vivir con eso toda la vida. ¿Cómo hacemos para vivir con eso entonces? Entonces es como, desde mi perspectiva, muy, muy humana, sí, alejada de la psicología, alejada de la ciencia, alejada de la medicina. Creo que el amor, inclusive un científico en Estados Unidos hizo un proyecto muy bacano con la gente que venían de Vietnam, los soldados que llegaban destrozados, que habían visto todo lo peor, y todos se dedicaron a la drogadicción, a la heroína, ¿no? Hicieron, porque eran dos grupos, un proyecto con ellos. A unos los daban los medicamentos, todo, y a otros les dieron un proyecto de vida. O sea, ¿por qué me levanto yo todos los días? Y el 50% de esas personas, mucho más que los de A, que tenían un proyecto de vida, más que la medicina, más que, empezaron a dejar porque sentían que se levantaban para algo, para ayudar a alguien, para hacer esto, para hacer lo otro, y sintieron que su vida otra vez tenía un sentido, que habían matado, habían hecho lo peor, y los de la medicina no. Entonces yo creo que eso es lo que les quiero regalarle al familiar un proyecto de vida que se sienta que es útil para algo, no juzgarlo, porque juzgar es la peor cosa que podemos hacer. Eso sería como un testimonio personal. Y digamos, cuando tú hablas de ese amor, ¿cierto? Porque es como el centro de todo el mensaje, está muy chévere cuando lo relacionamos con un ser querido, cuando alguien es allegado, ¿cierto? Si es el amigo, uno le da la mano, vení, Marta, vamos, no, juguemos con Marta, vamos a conversar, salgamos, uno le propone un proyecto, le propone otro parche, digámoslo así. Pero tú estás tocando en un concierto y estás en el bar y estás tocando. Ok, gracias. Si tú estás tocando en un concierto, esto pasaron todos porque yo estaba ahí. Y es ya la mesa, la otra mesa, los 10 ya están caídos y el de acá todavía va en la mitad. Y tú estás cantando y esa canción empieza a uno a doler por acá adentro, que uno no sabe dónde es que queda el corazón hasta que lo siente, ¿cierto? Y ese allá está cantando y se le salen esas lágrimas, pero sigue bebiendo. Ahí, ¿cómo hacemos para que ese amor transforme y llegue? Compleja la pregunta, ¿no? Claro, porque es que, no, claro, porque es que estamos hablando mucho desde, yo quiero transformar desde el amor, pero hay una crítica en la prevención de suicidio que yo he hecho mucho cuando queremos salvar vidas a través del abrazo y nos damos cuenta que el que está allá no quiere ese abrazo. De hecho, era la ansiedad, a mí no me toques, no me toques. No nos gusta el abrazo, pero pues la técnica dice que el abrazo. Entonces vuelvo y te pregunto, es bajo esa perspectiva. Siempre creemos, listo, hay un estándar, vamos con amor. ¿Cómo llegamos a ese desconocido? ¿Cómo le transmitimos esa sensación de amor? Yo estoy de acuerdo con Natalia, ¿no? Como que muchas veces se utilizan palabras, ¿no? Como que son tan amplias que entra dentro de amor. Dar amor, pero ¿cómo lo damos? Porque el amor tiene muchas formas. Y a lo mejor el amor en ese momento para esta persona que consume no es un abrazo o no son bonitas palabras. El amor en ese momento se lo tenemos que transmitir de otra manera, ¿no? Como que, o sea, como que el amor es algo como muy complejo, ¿no? Como que se puede manifestar de tantas maneras, porque a veces incluso el amor cuando a alguien te importa es ponerle un límite claro y decir hasta aquí, ¿no? Como que el amor incluso a veces puede ser unas palabras pues fuertes que corten un círculo vicioso o puede ser muchas cosas. Me atrevo a hablar de dos cosas. Sí. Y esto va ante el arte, porque tú tocas una cosa muy importante, porque tú eres cantante, artista, estás transmitiendo unas cosas y estás impactando vidas y tú no te das cuenta cómo. Yo hacía música muy triste y he empezado a hacer música diferente, digamos, porque me pensé, ¿yo qué le estoy diciendo al mundo? ¿Yo qué le estoy diciendo al man que está tomando ahí? ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo respeto mucho la música popular, la respeto como musicalmente, pero como mensaje yo no quiero dar ese tipo de mensajes ya. Claro, habrá una que otra canción, porque lo que tú estás diciendo, cuando yo estoy diciendo ahí, es que me quiero morir, y yo también, y tengo. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, lo que estoy transmitiendo con mi comunicación, no solo a través del arte, de la música, no, a través de todo, que transmito yo. ¿Tú estás haciendo esa transformación en tu profesión hace cuánto tiempo? No, más o menos desde la pandemia me transformó, me cambió, porque fue todos los días pensando en música, escuchando 1000 músicas, hice reggaetones, hice joropo, hice flamenco, hice reggae, pero también exploré muchos cantantes y bueno, yo qué le estoy diciendo al mundo. Entonces, imagínense que ahorita se acaba el mundo, yo qué le dije al mundo, yo qué dejé, que me quiero morir, que la vida sin amor no tiene sentido, que para qué me levanto esta mañana, uy no, venga, yo qué quiero decir. Entonces, inclusive empecé a cogerle pereza a hablar del amor, pero el amor como el de pareja, el resentimiento, el despecho, y empecé a pensar en canciones. Esa es la primera cosa que yo empecé a hacer. Hablemos de cosas, de cómo enfrentamos la vida, porque ninguno tiene ni idea de por qué vivimos, ni de por qué morimos, ni de para dónde vamos, ni de qué estamos haciendo aquí. Entonces, hablemos de eso un poco. Y eso parece una bobada, pero eso ayuda también a pensar. La otra cosa,
A mí el año pasado, un amigo estaba con él en el estanquillo para ir por el Triángulo, una cerveza, estoy tan aburrido, y yo no me tomé eso en serio. Wow. Estoy tan aburrido. Y al otro día se ahorcó. Y yo dije, pucha, yo hubiera estado con el hombre, hubiera tomado en serio eso, venga, hagamos algo, una llamada, parce, tal. Pues uno quizás no pueda prevenir que otra persona se suicide, pero tal vez tomarlo más en serio. Esa persona que se desapareció, ese amigo que ya no habla, que dónde anda, una llamadita, o sea, las redes sociales y todo esto nos ha vuelto tan alejados de la realidad, del abrazo, de la palabra, del compartir con el otro, tomarnos un café y venga, charlemos qué le está pasando, hermano. Porque a veces nos suicidamos por, o sea, mucha gente se suicida porque uno dice pendejadas, pero pues para ese momento esa persona está encerrada y no es una pendejada, esto, perdón pues lo emocional, pero es real. Yo soy artista y es una situación que viví, a mí me dolió mucho, ¿no? A ver cómo, yo estoy hablando de eso, estoy hablando de la salud mental, hice una canción para la salud mental y tengo un amigo al lado y no supe qué hacer, entonces yo qué estoy haciendo. Esa es parte que tomé por eso cuando me hice la pregunta, yo pues me sentí así. Entonces, lo primero es lo que hagamos, el arte, lo que comunicamos, somos psiquiatras, psicólogos, lo que sea, que estamos diciéndole al otro, que le estamos comunicando. Porque si, yo me imagino que alguien dando el psiquiatra diciendo usted está muy mal, no, pues lo puso peor, ¿verdad? Mira que cuando hablamos, digamos, en el contexto del que queríamos hablar de la familia, pues que en este momento estamos centrados más en el entorno, ¿cierto? Esos amigos, esos compañeros, el entorno de la música. Estaba recordando el día que estuviste con nosotros en Funpaz, hubo una discusión detrás de, ¿cierto? Cuando a mí me dijeron, se pusieron un poco mal dos chicas, y yo recuerdo que yo le decía a la persona que me hizo el comentario, me dijo, ¿qué música? Me preguntó, ¿qué música estaban cantando? ¿Por qué se descompusieron esas dos chicas? Claro, la música lleva a lo más profundo la mayor sensibilidad, pero ¿por qué? Porque hay una conexión real, emocional con el otro, no precisamente porque el contenido fuera, como dice Alex, desgarrador. Yo recuerdo que ese día, y me llamó mucho la atención, porque a mí me tocó rendir cuentas, yo tuve que ir y decir, no, yo les aseguro que ninguna canción era triste. Ustedes estaban ese día, la música era súper animada, tenía no, esa no. Sí. Incluso la gente pedía canciones tristes y se le decía como que no, y fue todo el rato súper... Claro, o sea, ese día hubo reflexión alrededor de la tristeza de la música y tú tienes toda la razón. Fue completamente un entorno diferente, pero entonces también podemos hacer una aclaración para el resto de artistas, y es que la música no es solamente la letra, sino también el mensaje principal. Exacto. Uno puede cantar un pedacito triste, pero que el objetivo sea esperanzador. O sea, de esta nos vamos a levantar, que es lo que llamamos a la resiliencia, ¿no? Y que tampoco pasaría, yo creo que tampoco hubiese pasado nada porque fueran canciones tristes, ¿no? Uno también hoy en día como que se tiene mucho miedo a la tristeza, ¿no? Y más en un entorno, o sea, que el amor también consiste muchas veces en el acompañamiento en la tristeza. No sé, hoy en día como que también hay ciertos discursos que se omiten y se tiene mucho miedo, ¿no? Como que hay que estar feliz siempre y no... Exacto. Hay una cosa que se llama catarsis. Sí. Que catarsis es que a través del arte, de la música, tú puedes sacar todos tus dolores. Entonces también está bien, vamos a cantar una canción triste para que saquemos ese dolor, para que hagamos catarsis. Es como el miedo que le tenemos a enfrentar la muerte. Nosotros en la cultura occidental sobre todo nos enseñan a huir de la muerte, a no hablar de la muerte, ¿no? Como si fuese algo que no fuera a pasar, cuando es la única cosa segura que va a pasar. Entonces, en eso estoy muy de acuerdo contigo, también hay que enfrentar las cosas, pero conscientemente. O sea, estamos haciendo una canción que vamos a hacer catarsis con esto, vamos a hablar de la muerte, vamos a hacer catarsis. Claro, sí. Pero también hay que ser muy responsables con el entorno. Mira, por ejemplo, el contexto en el que estábamos desarrollando ese concierto ese día. O sea, si estamos hablando de pacientes que están en un entorno de crisis, porque están recientemente con sus crisis, un poco más de responsabilidad, ¿no? Claro, es diferente el entorno en el que se mueve Alex. O sea, digamos que ninguno de los dos está mal, o sea, no está mal llorar, sentir y hacer catarsis como dice Alex, eso no está mal. De hecho, lo veíamos con una paciente en estos días que yo le decía, oye, tienes que llorar, tienes que vivir tu duelo, llóralo y siéntelo, porque si no, o sea, ¿cómo se supera un duelo? Atravesando por medio de él. Entonces hay que llorar y hay que hablar de cosas tristes y hay que cantar canciones tristes, pero también ser responsables con el entorno, ¿no? También estamos viendo que tienes dos caminos, o le cantas cosas tristes a ese paciente que está en crisis, pero porque tú estás ahí para contenerlo, de manera responsable, vigilarlo, y en la observación vas a tomar acción,
O lo otro es, si no estás en capacidad de hacer contención y apoyo a ese paciente, lo que puedes hacer sí es evitarlo, pero por responsabilidad, no porque esté mal. Por supuesto, sí, hay que hacerlo con conciencia, pero pues, yo creo es que vivimos tiempos en los que se tiene mucho miedo, ¿no? Se tiene mucho miedo a atravesar, incluso hablar de cosas, ¿no? Y esto le enlazaría un poco con la adicción, ¿no? Muchos también que creemos de los problemas de la adicción es que no se habla de las drogas y todos estos temas o todos estos ámbitos sociales que permanecen como enterrados, ¿no? De lo que no se pueden hablar, acaban aflorando por otro sitio. Sin hablar, cierto. Con el familiar, en la pandemia, hubo varios episodios donde yo aprendí una cosa y la aprendí con lágrimas literalmente, que si yo no dejaba, es más, si yo no hacía, no potenciaba que él llorara y soltara, no sé qué hubiera pasado, porque estaba a punto de suicidar, estuvo a punto varias veces, pero cuando soltaba ahí, descansé, gracias por escucharme. Entonces, claro, pero estaba muy pendiente, ¿no? Como... Porque ahí yo creo que reside la comprensión, que es una de las cosas que a mí me ha parecido muy, muy valiosa de lo que has dicho. O sea, no hay mejor amor y mejor acompañamiento que comprender, ¿no? No compasión siempre, pero comprender. Entonces también si tú te acercas a una persona que está triste o que tiene un problema y únicamente le direccionas como mensajes de positivismo, ¿no? De que todo está bien, de no poder o censurar la tristeza, pues eso no hace otra cosa que abrir un abismo con esa persona. Tienes toda la razón. Lloremos juntos, es bacano, Natalia, lloremos juntos, venga, hágale, lloremos y cuando escuchemos pues música que nos haga llorar para que soltemos todo y cuénteme, me ha pasado con varios, es que no es un problema familiar, son varios, unos con problemas de adicciones, unos con problemas de salud mental, por cosas que les han sucedido en la vida y eso ha sido, creo que es, ojalá lo hiciéramos todos, yo estoy seguro que más que 1000 clínicas, eso, que cada uno mira del lado, es que uno quiere cambiar el mundo, no cambia su entorno y verá. Además que miramos al del lado con autoridad, ¿no? Con señalamiento, con el deber ser. Mira, la principal característica de los primeros auxilios psicológicos es la escucha activa. Todos estos son términos técnicos. Ahora, aterricémoslo a lo que ustedes están diciendo. Es ser realmente amigo del otro, es estar realmente con el otro, ¿qué importa? ¿Qué catarsis? Bueno, llamémoslo catarsis, venga, conversemos, venga, lloremos juntos, vamos a algún lugar juntos, contemos baldosas juntos, ¿cierto? Recuerdo una chica en la clínica un día que estaba súper llevada y pues ni siquiera quería hablar y yo le dije, vamos a jugar un juego de mi infancia. Bueno, aprovecho para contar lo que nunca se le contaba a nadie, solo me vieron en cámaras pero no sabían qué estábamos haciendo. Y yo le enseñé a ella a llevar una piedrita de un lugar a otro, y entonces listo, le pegaba. Y listo, y donde iba y caía, volvía y le pegaba a otro puntico. Y me dice, pero ¿qué es eso y qué divertido tiene? No tiene ningún divertido, no tiene nada, pero hágalo y verá. O sea, tiene todos los componentes de primeros auxilios psicológicos. Tú te acompañas al otro, escuchas, estás ahí, tienen un objetivo en común, comparten el trabajo en equipo, ¿cierto? Todo eso era una piedrita. Entonces, es estar con el otro genuinamente. Y es una tarea súper difícil y súper complicada, ¿eh? O sea que sostener a alguien emocionalmente también requiere una profesionalidad que, vamos, muchas veces yo tampoco me siento capaz, porque muchas veces no somos capaces, ¿no? ni de contener o sostenernos a nosotros mismos, ¿no? De hecho, todos los mecanismos casi psíquicos o inconscientes van un poco dirigidos en el camino de a nosotros ocultarnos cosas, ¿no? O emoción que reprimes, emoción que proyectas. Pues entonces, ¿cómo vamos a ser siempre capaces, ¿no? De estar ahí, sostener bien al otro, de acompañarle? Sí, también me das pie para cosas tan bacanas. Lo primero cuando tú quieras ayudar a alguien que tú sientas que tiene una adicción, un problema de salud mental, un problema de soledad, etcétera, es decir, bueno, si yo quiero ayudar, lo primero es que yo tengo que estar bien, es lo que a mí me ha tocado. Yo cómo hago para estar energéticamente tan fuerte que tenga energía, para yo estar bien y para poder cargar al otro de mi energía. Y eso es muy difícil, pero esa es la verdadera. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para ayudar al otro es ayudarse a uno. Pero mira que a mí me pasa contigo una cosa muy particular. Voy a hablar de algo privado. Hágale, no pasa nada. No, seguridad. No, vamos a hablar de algo personal. Me pasa contigo algo muy, muy particular. Te voy a ser muy honesta. Tú eras una persona, tú lo dijiste, tu música era depresiva, tiene unas canciones, porque para mí, yo les digo, ustedes no conocen, pero él es una persona que escribe, compone bellísimo, sus canciones son muy lindas, me gusta mucho tu poesía, entonces, escribe muy lindo, y era música muy apagada, muy depresiva. En mi juventud, yo les he contado un poquito los chismes, mi primera rasca la tuve contigo, como dicen por ahí, entonces era con esas canciones, con esa canción, y yo, wow, y mira que yo te veo ahora con una transformación tan tuya, no tan solo de la música, sino tan tuya, donde uno dice,
uy, es que yo soy grosera, yo voy a decir más grosería. Me decía, uy, lo que sigue. Uy. Pucha. No, ¿cuál es? Uy, marica. Cambia el chapoletá. Hoy uno dice, uy, marica, este man cómo ha cambiado, ¿cierto? Uno lo ve como con más chispa, con más, digamos, la música tiene un poquito, no tanto energía, sino como un mensaje más esperanzador, a pesar de ser las mismas canciones, porque yo he escuchado que canta canciones, sí, un cover de, por decir algo, cuando estaba cantando la canción de Diego Torres, es diferente como la cantaba hace 20 años, que yo lo conocí, que era un estilo más apagado, a cómo la cantó ese día con los pacientes en FUPAS, era la misma canción con esa chispa y ese mensaje esperanzador. Entonces uno dice, wow, cómo ha cambiado, pero cuando ya lo escuchamos aquí en el staff y escuchamos un poco su forma de pensar, en cambio yo lo que siento es que se ha vuelto mucho más sensible, lo veo un poco, incluso me atrevería a decir, wow, cuidado que este muchacho está deprimido, cuidado que estás muy triste. No, está mucho más reflexivo. Entonces mira cómo juega un papel a la inversa y eso nos pasa a los seres humanos. Cuando nos volvemos más sensibles, podemos tener más contacto con el otro, puede ser que nos duela mucho más, ¿cierto? Pero tenemos más capacidad de contener al otro, como tú dices, que es muy difícil, ¿no? Sí, los chinos no tienen la palabra como nosotros, crisis, sino que la traducen como oportunidad. Y eso es también una invitación para todos. Yo lo que hice en pandemia fue convertir la supuesta crisis. Lo primero que hice al otro día, después de haber llorado como 3 horas, yo qué voy a hacer, yo diálogo, yo canto en bares, yo de qué voy a vivir, yo no tengo otra entrada, yo soy comunicador social, pero no ejerzo hace mucho tiempo. Y al otro día empecé a hacer mi estudio, como fuera, ¿tal? Y empecé a hacer meditación, reflexiones diarias, oración, y eso, yo empecé a ver la vida de otra manera. O sea, para mí la pandemia fue una bendición, sé que fue para muchos una maldición, pero para mí fue una bendición, por cómo la tomé. Y yo creo que en la pandemia que ustedes que nos están acá viendo y escuchando, estén viviendo en ese momento, porque todos vivimos una pandemia diaria por alguna cosa que nos pasa, ¿cómo la enfrentamos? Con la actitud de voy a reflexionar, voy a tomarme un momentico, esto hágalo diario, voy a tomarme 5 minuticos para no pensar, siéntese, si tiene la oportunidad de ver la naturaleza, bueno, y si no, mira una vela prendida, siéntese, y mira las 5 minutos sin pensar nada, y si vienen pensamientos, quítelos, y verás cómo nos cambia la vida, pues es mi como lo que puedo aportar hoy. Sí. Eso de la crisis y oportunidad, ¿no? Es Sí, algo eso, como que, del griego también. Sí, que nosotros pues pensamos, ¿no? Y llevamos pensando desde que nos hemos introducido en este mundo de la psiquiatría y de la salud mental, como que es algo que hemos visto repetidamente en las personas, ¿no? Como que pues en la vida en general, pero justo en lo que viene siendo el sufrimiento mental, el sufrimiento psíquico, como que te das cuenta que esas personas que ya entran en ese momento de crisis, ¿no? Pues ya psicóticas, maníacas, lo que sea, una melancolía muy grave, ¿no? Esa crisis llega porque se necesita un cambio, ¿no? Esa crisis es como eso, esa oportunidad de cambio, ese tocar fondo, ese perder la cabeza, ese volverse loco como para decir, hasta aquí, y de aquí, todo distinto, ¿no? Y como que eso siempre, ¿no? Como que siempre como que intentamos en psiquiatría en general evitar, ¿no? Como que siempre te enseña en la parte más académica, pues evitar la crisis, medicar, no dejes la medicación, que no llegue la crisis, que no llegue la crisis. Y después de esas crisis, siempre controladas, ¿no? Y con lo que hablábamos del acompañamiento, de la comprensión, pero siempre esas crisis traen algo, ¿no? Esas crisis llegan porque esa persona necesita algo y no sabe cómo pedirlo. Esa persona quiere un cambio, una oportunidad para algo que ha tenido que, en algunos casos, pues perder la cabeza para poder acceder a eso, ¿no? Como que por eso nosotros somos como muy evitativos con esto de mantener a todo el mundo como sin capacidad de tener una crisis, porque eso significa sin capacidad de cambio, ¿no? Sin capacidad de poder cambiar nada, ¿no? Y todo el día pues en una línea, ¿no? Una linealidad, medicado y listo, ¿no? Como que sí, y nos gusta mucho esa visión de una crisis como oportunidad. Sí, como que los esfuerzos de la psiquiatría, eso a día de hoy, se basan mayoritariamente en prevenir, como dice Marta, la crisis, y una vez que aparezca, silenciarla, y hacen un poco caso omiso a ese componente de cambio, ¿no? De oportunidad de la crisis, que también viene del griego, creo que era también. Y siempre lleva como un mensaje, ¿no? Como que te das cuenta que si la escuchas esa crisis, en lugar de taparla, lo que te dice silenciarla con medicación. Exacto, y ahí también está el acompañamiento, ¿no? Se entra en crisis por y para algo muchas veces. Sí, es que la represión es lo peor que podemos. O sea, yo creo que lo que la sociedad lo que nos está matando es la represión, ¿no? Y acabo de tocar algo, ojalá que no me van a regañar. Yo creo que uno de los grandes problemas, precisamente, del consumo y adicción a las sustancias psicoactivas, es el hecho de que sean
prohibidas. Nosotros hemos tú buscas pensado y lo hablado prohibido. sobre eso. Y yo creo que como sociedad estamos ya comprendiendo eso. Es un negocio. Es para ellos un negocio, porque si no es prohibido, la droga no sería tan costosa. Pero también psicológicamente tú dices que yo estoy mal, yo quiero lo prohibido, yo quiero hacer todo lo que no puedo hacer. Tú lo haces como ser humano en cualquier situación de tu vida. Entonces yo pienso que hay la represión, lo mismo ante la muerte. Porque los orientales se muere alguien y no sufren tanto. Inclusive en África, por ejemplo, hacen bailes de felicidad porque por fin se va a un sitio mejor. Pero nosotros lo hacemos libre. Y la represión yo creo que es lo peor que podemos hacer. Reprimir la lágrima, reprimir la risa, reprimir todo. Es lo peor que podemos hacer. Miren que acá hay digamos como manera de contextualizar a cualquier persona que apenas se esté uniendo o que vea este video después de la mitad. Muy interesante ver que ellos dos son psiquiatras, ¿cierto? Miguel y Marta. O sea, en este, no sé, podcast, video, como sea que lo llamemos, no estamos trabajando en función de la psiquiatría ni en función del deber ser ni legal ni médico. Estamos seres humanos hablando cómo concibimos el mundo, cómo pensamos que sería el ideal, pero en el contexto de entender el tema desde lo clínico, ¿sí? También desde lo social, como estamos hablando hoy con Alex, ¿cierto? Un poco desde lo psicológico, es tener en cuenta todas las variables y a partir de ahí como adultos tomar decisiones. Eso han sido los 3 programas en términos de adicciones. Exacto. Y como dentro de lo clínico, de lo social y de lo psicológico, entra la subjetividad de cada uno, ¿no? Pues lo clínico nosotros lo vemos así porque lo vivimos así y esta es nuestra visión, ¿no? Y nuestra manera de ejercer nuestro trabajo, ¿no? Nuestra labor clínica. Alex, pues dentro de su labor social, ¿no? Supongo que tendrá también su propia visión acerca de los temas sociales que no tiene otra persona, ¿no? Como que eso también es lo bonito, el que uno después hace las cosas como suyas y las entiende como a su manera. Es cierto. Súper bien. Bueno, genial. ¿Cómo estamos de tiempo, señorita? Fuera hace rato ya, ¿no? Vamos cerrando. Perfecto, pues fue muy bonito. ¿Qué tal si, Alex, ayúdanos un poco? ¿Cierto? Hagamos una especie de cierre. Estamos hablando de la familia, pero al final lo que pudimos hablar de la familia es más como tú das ese apoyo o esa contención al entorno, no solamente a la familia. Mira que tu medio, como músico, como persona que tiene contacto 100% con los seres humanos, nos viniste a dar una gran lección de humanidad hoy en cuanto a dejarse. Pero ¿cómo cerrarías tú ese tema y qué nos invitas a hacer? Bueno, hablamos la palabra comprensión, la palabra amor, la palabra escuchar. Nosotros no vamos a escuchar, nosotros oímos, pero no escuchamos al otro, ni a la música, ni nada. Esa es una cosa imprescindible, escuchar. Hay una cosa que sucede también con las personas adictas cuando están en tu entorno que tú vas viviendo, es que tienen una zona de confort como la tenemos todas. Las zonas de confort no son buenas. Entonces y esto va para las familias que están viendo y van a decir, pero es que vea. Es un equilibrio difícil entre no hacer que esa persona esté en la zona de confort de que tú le des todo, porque cuando esa persona tú le das todo, esa persona va a seguir así toda su vida. Tampoco es dejarlo morir de hambre, tampoco es un equilibrio, hombre. Dale amor, pero haz que él se gane las cosas. Quiere comer, listo, mira, haz esto a cambio, haz esto a cambio, ¿no? Que no estamos regalando nada, la vida nadie nos regala nada. Inclusive Dios nos pide a cambio algo que hacer por los demás. Entonces ese es como mi consejo mucho, escuchar, comprensión, amor, y no lo dejes en la zona de confort. Hazle que su vida se sienta útil, hazle sentir que él tiene que hacer cosas y debe hacer cosas, porque eso le va a ayudar a que se levante todos los días con una razón de ser. Si tú le dices, mira, mañana, bueno, ¿quieres esto? Listo, no hay problema, yo te ayudo con esto, pero entonces tú vas a hacer esto por mí, vas a hacer esto por la casa, vas a hacer esto, porque si no, no va a haber esto. Escoge, no te estoy dejando tirado, pero tampoco te lo agarres de lado. Esas cosas son para mí, pues que las he vivido y que he aprendido, porque yo todo esto lo he aprendido a fuerza de lágrimas, de sangre, de lloradas, de muchas cosas, pero que también le agradezco mucho a Dios porque me ha hecho ser mejor compositor, muchas cosas, y que también yo lo digo y les confieso, muchachos, yo por fin estoy sintiendo que música y mi vida tiene un sentido. Que yo decía, es que yo nací para ser famoso como Juanes, no, pues qué proyecto de vida tan bacano. No estoy diciendo que Juan sea mala persona, me parece una excelente persona, pero sí, ¿para qué quiero hacer yo música? ¿Para qué me levanto yo? Y cada una de las cosas que uno haga, y al adicto se le dice, bueno, hermano, comprendo, y verlo como un enfermo, no lo vean como una mala persona, no lo vean como un ladrón, no lo vean como un... Véanlo como un enfermo, con compasión, sí. Porque en el fondo todos estamos un poco enfermos, veámoslo así, y bajémonos ahí.
y es lo que yo les puedo compartir. Bueno, pues entonces estamos a la espera de ver el contenido nuevo que vas a sacar con todo este enfoque de salud mental. Miguel, Marta, como siempre, gracias porque las charlas no son tan científicas que nos quedamos aburridos, sí, sino que generamos mucha polémica con ustedes. Qué energía tan bonita la de ustedes. Sí, me encanta ver al psiquiatra diferente, porque uno lo ve como uy, ese man que lo va a inyectar a uno para que le duerma y punto. No, así lo vemos. Y, sí, eso, Marta. Eso lo hacemos fuera de cámara. Antes ver al psiquiatra como que uno va al psiquiatra porque está loco. No, es que todos tenemos ese tipo de cosas. Y una cuñita, si puedo hacerla acá, vamos a arrancar nuestro proyecto con FUNPAS y con 2 casas de la cultura que se llama Relax, canciones para la paz mental, para la salud mental. Con Red Expresarte. Y con Red Expresarte. Sí, con Red Expresarte, con Red Expresarte. No sé si efectivamente con FUNPAS, pero sí con Red. Con Red Expresarte también. Entonces, Relax, canciones para la paz mental. Entonces, vamos para allá, estamos prontos a escucharte, también esperamos compartir un poco y mostrarle a la gente como lo que estás haciendo. Nuevamente a todos, muchas gracias, esperamos volverte a tener por acá. Gracias. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias, señorita, gracias.